Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos una tarde más a este canal de bendición. Hermanos, vamos a tener un estudio, nuestro estudio para los jóvenes, principalmente para ellos, ¿verdad? Y esperemos que Dios nos guíe hoy en esta tarde, en este estudio, que Dios abra los corazones de todos los que estamos aquí, todos los que estamos a través de este canal, hermanos, y primeramente, oremos por la palabra de nuestro Señor y que Él nos unja, que Él tenga la misericordia para ungirnos y entender cada vez más su palabra, ¿verdad? Pidámoselo en oración. Queremos por la palabra de esta noche, hermanos, hermanas. Señor Jesucristo, Padre amado, Padre celestial, muchas gracias, Señor Padre, por tu palabra, Señor Jesús, por este alimento, Señor Jesús, Padre amado, por este maná espiritual, Señor Jesús, de en esta tarde, Señor Jesús, Padre amado. Ven, Señor Jesús, y pon esa semilla en cada uno de nuestros corazones, Señor Padre amado, y que no sea, Señor Jesús, Padre amado, sino tu palabra, Señor Jesús, Padre amado, a que nos ayude a crecer, Señor Jesús, Padre amado, a esa estatura espiritual de la esposa, Señor Jesús, a esa estatura espiritual, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, Señor Padre amado. Ven, Señor Jesús, y dirígenos hoy en esta tarde, Señor Jesús, Padre amado. Ven y toma mi vida, Señor Jesús, que no sea yo, sino que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de mí, Señor Padre amado. Ven y unge mis pensamientos, ven y unge mi lengua, Señor Jesús, Padre Celestial, ven y quema, Señor Jesús, todo mal pensamiento, Señor Jesús. Úsame como un vaso, Señor Jesús, Padre amado. Todo esto te lo pido, Señor Jesús, Padre amado, que nos ayudes a entender tu bendita palabra, Señor Jesús, Padre amado, que nos ayudes y que nos des, Señor Jesús, Padre amado, la porción, Señor Jesús, hoy en esta tarde, Señor Padre amado. Señor Padre Celestial, ven, Señor Jesús, a cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo, Padre amado. Señor Jesús, muchas gracias, Señor Jesús, por lo que nos vas a dar hoy en esta tarde, Señor Padre amado. Hermanos, hermanas, pues bienvenidos una vez más. Hoy en esta tarde vamos a hablar de la unción, ¿verdad? Vamos a ver cómo a través de la palabra, a través de la Biblia, vamos a ver cómo hay muchas personas que están, que son dignas en la palabra, ¿verdad? Son dignas de recordar. Muchas de estas personas que están aquí en la Biblia son, nos ayudan, ¿verdad? A entender y nos ayudan a cómo crecer, ¿verdad? Cómo ellos pudieron hacerlos. Por eso la palabra dice que habrá una gran nube de testigos, ¿verdad? Que van cuando Dios nos llame a cuentas, ¿verdad? Que va a haber esta nube de testigos, la cual, van a decir que si ellos pudieron hacerlo, también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y algunas de esas personas que son dignas de recordar en la Biblia, hermano, hermana, es vemos como Enoc fue uno de ellos, hermanos. Enoc dice que la palabra que fue llevado por Dios, ¿verdad? Y eso fue porque la palabra dice que caminó Enoc con Dios, ¿verdad? El caminar no significa que iba caminando a la par de Dios, sino que él tomó ese camino crucificado, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios se lo llevó. Otro gran hombre que es digno de recordar es Noé, ¿verdad? Que fue una persona recta, apartada del mal, lo que dice la palabra, ¿verdad? Y temeroso de Dios, ¿verdad? Él obedecía los mandatos que el Señor le daba, ¿verdad? Él le pidió que construyera el arca y él lo hizo, ¿verdad? Otro gran personaje de la Biblia, hermanos, fue Abraham. Abraham, la palabra dice que él fue amigo de Dios, ¿verdad? Vemos que este gran hombre también, solamente él lo que hizo fue obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Los mandatos de nuestro Señor, fue abrir sus oídos y escuchar y caminar por fe. Es lo que hizo nuestro gran padre Abraham.
Entonces, otra persona digna de recordar en la Biblia es a José el soñador, ¿verdad? Que luego vino a ser gobernador de Egipto, ¿verdad? Este muchacho dice que a pesar de su corta edad ya era un anciano Shakar, ¿verdad? Que es lleno de sabiduría, estaba este joven, ¿verdad? Este es otro personaje digno de recordar. Moisés, que fue el líder, ¿verdad? Del pueblo de Israel a través del desierto, a través del Éxodo, ¿verdad? Elías, que también otro gran personaje que usó el Señor, ¿verdad? Para para enseñar a su pueblo quién en verdaderamente era Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que Elías fue llevado por un carro de fuego, ¿verdad? Que fue Dios mismo quien se lo llevó, igual que Enoch, ¿verdad? Otro gran personaje fue el rey David, que la palabra dice que su corazón era tierno, ¿verdad? Que tenía un corazón similar al de Dios. Otro gran personaje fue Daniel en el foso de los leones, hermanos. Este gran personaje que a pesar de que él vivía en donde no podía orar a Dios ni podía hacer nada de lo que su religión le permitiera, él lo hacía, ¿verdad? Él no tenía miedo y Dios lo usó en gran manera también. Pero vemos que en la Biblia también, hermanos, hay personas que no son dignas de recordar, ¿verdad? Muchas de estos también son ejemplos para nuestras vidas, para no caer en no caer nuevamente en estos caminos que estas personas siguieron, ¿verdad? Y uno de ellos fue Caín, quien asesinó a su hermano, ¿verdad? Hijo de Adán. Entonces, ese es algo que no debemos hacer, hermanos, para no tener, no dejar esas siluetas, ¿verdad? De nuestro pasado, que este personaje, asesinó a su hermano, ¿verdad? Básicamente fue un asesino. Entonces, otro personaje vemos a Dalila, ¿verdad? Que fue una provocadora sensual y traicionera a Sansón, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar, este estudio es acerca de él, pero más adelante vamos a hablar cómo vino todo esto, ¿verdad? Otro personaje es Goliat, fue un gigante filisteo, ¿verdad? Que aterrorizaba al pueblo de Israel. Y pero al final ese gran orgullo que tenía este personaje fue derribado, ¿verdad? Por el poder de Dios, ¿verdad? Absalón, hijo de David, si recordamos en la palabra dice que este hijo de David se levantó, ¿verdad? En contra de su padre, ¿verdad? Quiso tomar ese lugar de su padre de ser rey y eso le trajo orgullo, ¿verdad? Su vida y quiso ser más que su padre y pues ya todos conocemos la historia que terminó mal. Otro gran personaje que del cual no debemos de que no fue digno de recordar o que se siga recordando fue Judas, ¿verdad? Quien traicionó a Jesús después de haber sido cercano a nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio que anduvo caminando con él, al final decidió traicionarlo, ¿verdad? Y es por eso que estas personas no son dignas de recordar y no debemos de recordarlas, ¿verdad? Sus errores que ellos tuvieron, la Biblia nos está dando para que nosotros entendamos que ese caminar por el cual estas personas pasaron fue un camino erróneo, ¿verdad? Que no nos llevó más que a la perdición. Y así como nosotros, hermanos, como cristianos, el Señor nos ha dado el camino, él hizo el camino, solamente nosotros debemos de seguir ese camino por el cual ya fue abierto por nuestro Señor Jesucristo para no terminar como todas estas personas, ¿verdad? Y aprendamos que
esta persona que vamos a hablar hoy es de Sansón, ¿verdad? Que fue digna, pero también no hizo cosas que no la hicieron digna de recordar. Sansón fue un superhombre, ¿verdad? Como todos lo conocemos, la historia de Sansón. Lo usó para ser un campeón, para ser sol, ¿verdad? Con una gran luz, que para ser un hombre brillante y una persona extraordinaria. Todos estos atributos le dio Dios, pero al final él falló. Vayamos a la palabra que está escrita en Jueces 13. Vamos a ver el versículo 3 y el 24, hermanos. La palabra de Dios dice en Jueces 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí en este versículo, hermano, básicamente el ángel de Jehová vino a traer estas buenas nuevas, ¿verdad? A la madre de Sansón, ¿verdad? Y miren que aquí hay un milagro porque esta persona era estéril y más sin en cambio, Dios le dijo que iba a concebir un hijo, ¿verdad? Es como Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos, que cuando básicamente todo parece muerto, que está muerto, Él trae vida nueva, ¿verdad? Él es el procreador de la vida y Él es el quien da a la vida a quien Él quiere, ¿verdad? En el versículo 24 vemos que dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Amén. Entonces este niño que el ángel vino a darle las buenas nuevas a esta mujer, ya desde el principio este niño había sido escogido por el Padre, ¿verdad? Para bendecirlo, para usarlo, para proteger a su pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos que Sansón, tenía el voto del Nazareno, ¿verdad? En Jueces 13:4 la palabra dice, mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto se lo estaba diciendo el ángel de Jehová a la madre de Sansón, ¿verdad? Que desde que este niño fue concebido en el vientre de ella, se le prohibió que bebiera y que comiera cosas inmundas, ¿verdad? Porque la vida que ella tenía dentro de ella, iba a ser, tenía ese voto, ¿verdad? Del Nazareo, que era un voto de consagración a Dios, ¿verdad? Tenía que ser consagrado a Dios y ella tenía que obedecer, ¿verdad? Además de abstenerse de beber y comer a cosas señaladas por Dios, también debía de no cortar su pelo, ¿verdad? En ningún aspecto. Aquí radicaba el secreto de su superfuerza. Entonces vemos que básicamente que esto que el ángel le dijo a la madre de Sansón, eran direcciones, ¿verdad? De lo que no debía hacer. Entonces, la otra fue de que le pidió que ya no tenía que cortar el pelo del niño, ¿verdad? Y de ahí venía su fuerza. Entonces vemos que Sansón es un ungido de Dios y que no se trataba de cualquier niño, que era un niño consagrado, ¿verdad? Apartado y ungido para Dios, el Padre, y le dio todo para ser un campeón. Entonces, en la palabra en Jueces 13:7, la palabra dice, escrito está, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces, el Padre había escogido, ¿verdad? Este niño para usarlo grandemente, así como nos ha escogido a nosotros desde la fundación del mundo, ¿verdad? Para hacer cosas grandes. Simplemente debemos de tener fe en Dios que nos va a usar para hacer estas cosas, ¿verdad? Y en Jueces 13:25, dice, el Espíritu de Jehová, hablando del Padre, comenzó a manifestarse en él. Entonces, Sansón tenía esa unción, ¿verdad? Del Padre. El Padre lo iba a proteger. El Padre, así como nosotros protegemos a nuestros hijos, el Padre se iba a encargar
de Sansón, ¿verdad? De protegerlo, de estar siempre con él, para el plan que el padre tenía con él, ¿verdad? Dice que aunque algunos lo consideraban como una simple historia mítica y física, la historia no registra otro caso en donde se mencione un hombre con una superfuerza sobrenatural. La palabra de Dios en Jueces 15:15 dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Era tanta la fuerza sobrenatural, hermanos, que tenía Sansón, que todo un ejército de 1000 hombres fue solamente vencido por solamente él solo, ¿verdad? Por solamente una persona. Y yo pienso que cuando estaba él peleando ahí, yo pienso que los filisteos que estaban peleando contra él, ellos sabían que Dios estaba de su lado, ¿verdad? Yo pienso que sentían temor, pero aún así, por órdenes del príncipe, que lo quería muerto, ¿verdad? Pero Dios estaba con él y eso no pudo ser, ¿verdad? No pudieron contra él, mató a todo este ejército de 1000 hombres. Y vemos que en otros hechos milagrosos de Sansón, en Jueces 16:3, dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Entonces, vemos aquí como hermanos, otro milagro, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Vemos que aquí una vez más nos muestra la fuerza que tenía Sansón, este, y me puse a pensar y digo, aquí no está hablando de las puertas de una ciudad entera, que fue levantada con ellas con todo y los pilares de la puerta, ¿verdad? Las columnas que la sostenían. Entonces, si vemos aquí en las casas que tienen portones, los portones son grandes, ahora imagínense de una casa, ahora imagínense estas puertas, ¿verdad? De una ciudad, cómo de grande deberían de estar y cuánta fuerza no tendría que tener este Sansón para levantar todo ese peso, ¿verdad? Pero eso era la fuerza que le había dado el Padre, ¿verdad? Para una buena causa, ¿verdad? Para un plan maestro de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que en otra ocasión él mató a un león como si nada, ¿verdad? También lo amarraron con gruesas cadenas de pies y manos y las rompió, ¿verdad? Que quitó las pesadas puertas de la ciudad y las cargó. Entonces vemos que el Espíritu de Jehová, el Padre, estaba con él. Entonces, ¿cuál fue el error de Sansón? A pesar de que era ungido, hermanos, el error de Sansón fue que fijarse, ¿verdad? En una mujer filistea, ¿verdad? Vemos que pensamos, ¿verdad? Que acaso que no había mujeres en Israel. Entonces, al fijarse en esta mujer filistea, aquí vemos que su consagración entró ya en duda, ¿verdad? De Sansón. Esto lo vemos en Jueces 14:1 y 2. Vemos que dice la palabra, escrito está, descendió Sansón a, a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces vemos aquí cómo Sansón se enamoró de esta mujer filistea, ¿verdad? Del enemigo del pueblo del Señor, ¿verdad? Y que eso estaba totalmente prohibido en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, vemos que él acudió a sus padres, ¿verdad? Y diciendo que él quería esa mujer. Entonces vemos que de ahí empezó la desobediencia, ¿verdad? De Sansón.
y que no se dio cuenta que Dios lo iba a empezar a abandonar, ¿verdad? Por los pensamientos que habían entrado en él, ¿verdad? Quizás un poco hoy, un poco mañana, pero Sansón iba a ir perdiendo, ¿verdad? El favor y la unción de Dios, el Padre. Él no, él no lo vio, él hizo decisiones fuera de la voluntad de Dios y se olvidó de que había sido, de lo que había sido llamado, ¿verdad? A ser el libertador de Israel a causa de los filisteos. Precisamente ligó sus afectos y pasiones a una filistea, ¿verdad? Lo que vemos en la historia. Entonces vemos que Sansón, embriagado de afecto y de pasión, estaba tan embriagado por Dalila que ello le llevó a revelar el secreto de la gran fuerza que Dios le había dado, ¿verdad? Que Dios en ese momento que Sansón empezó a revelar estos secretos a Dalila, es porque Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová le había dicho a quien que no iba a tener que tomar, ¿verdad? No tenía que embriagarse de ninguna manera, más sin embargo, él se embriagó de pasión, ¿verdad? Por esta filistea. Eso hizo que Dios se alejara de él. Entonces, en Jueces 16, 17, la palabra dice, descubriéndole pues todo su corazón y díjole, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. Seré debilitado como todos los hombres. Entonces, hermanos, vemos que aquí fue cuando Sansón reveló el secreto, ¿verdad? Dalila. Y que de ahí iban a venir muchas consecuencias a la vida de Sansón, ¿verdad? Por estas malas decisiones que hizo. En Jueces 16, 21 dice, mas los filisteos echaron mano de él y sacándole los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces vemos que Sansón era el consagrado, ¿verdad? Era un ungido de Dios, el Padre. Lo había declarado protector de Israel, ¿verdad? Y vemos aquí como en esta palabra de Jueces 16, 21 dice que fue humillado, ¿verdad? Le sacaron los ojos y fue encadenado a trabajar totalmente para los filisteos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo poco a poco a Sansón fue fallando cada vez más hasta caer a esta humillación, ¿verdad? Esta humillación que le trajeron los filisteos. Y ahora vayamos, hermanos, a ver cómo esta lección de Sansón la podemos aplicar para nuestras vidas, ¿verdad? Primeramente en Romanos 15:4, la palabra dice, escrito está, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, hermanos, cualquier palabra que leamos en la Biblia, hermanos, tenemos que pensar en este versículo, que todas estas palabras que están escritas en la Biblia están escritas para nuestra enseñanza. Estas escrituras están escritas para que tengamos esperanza, que es lo que dice Romanos 15:4. Entonces, ¿qué aprendemos de Sansón hoy? Hermano, hermana, tú que me escuchas, en parte que podríamos ir perdiendo nuestro sitio en Dios, ¿verdad? Poco a poco, como lo hizo Sansón. Una pequeña e insignificante afecto, deseo y pasión puede llevar a la embriaguez espiritual, hasta llegar a ser dominado por ello, como a Sansón, ¿verdad? Le pasó esto, embriagarse se embriagó de pasión, ¿verdad? Vemos cómo debemos de tener cuidado de que no nos pase esto. Vemos que la primera cosa que vemos en nuestras vidas es la pérdida de la sensibilidad y conciencia. En Romanos 1:21, la palabra dice, escrito está, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, hermanos, es la palabra nos dice que nuestros razonamientos no son igual a los de Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos y que los razonamientos del hombre solamente nos van a traer consecuencias malas, ¿verdad? A largo plazo. Nuestro orgullo cuando se levanta quiere ser más que Dios, ¿verdad? Siempre es así. Nosotros siempre buscamos la exaltación antes de la humildad, que es de Dios, ¿verdad? Entonces, a esto le pasó a Sansón, ¿verdad? Que poco a poco perdió la sensibilidad del Espíritu de Dios y que ya no cuidó el rechazar lo que estaba prohibido, ¿verdad? En la palabra Dios nos alerta, ¿verdad? Las cosas que no debemos hacer, las cosas que debemos rechazar, las cosas de este mundo, por ejemplo. Y eso le pasó a Sansón, que empezó a aceptar todo lo que era, lo que era, lo contrario, ¿verdad? De lo que Dios quería. Y que vemos que en Efesios, vayamos a la palabra en Efesios 4, 26 y 27. La palabra dice, escrito está, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta palabra, hermanos, nos dice que el enemigo es experto en poner trampas con sus dardos, ¿verdad? Que nos arroja diariamente, ¿verdad? A cada momento. Y inquietudes internas por lo prohibido, ¿verdad? Ofrecimientos y traiciones por aquellos que se hace salir fuera de los límites de Dios. Sutilmente el cristiano es seducido y al rato atrapado, es lo que vemos en esta palabra, ¿verdad? Dice que airaos, pero no pequéis. No está hablando que cuando estemos enojados, no busquemos, cómo desquitar ese enojo, ¿verdad? No hay que pecar, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que vayamos a ver cómo obras carnales que generan esta embriaguez e insensibilidad que Sansón, ¿verdad? Tuvo, ¿verdad? Esa, no natural, sino espiritualmente. Vemos que como poco a poco el cristiano se va embriagándose de afecto y pasión, como lo hizo Sansón por Dalila, ¿verdad? Al ir perdiendo la decisión de no involucrarse con las obras de la carne. Con ello da lugar al diablo, ¿verdad? Como dice este versículo pasado, no deis lugar al diablo, al exponernos, ¿verdad? De, de estas embriaguez y esta sensibilidad que a veces tenemos. Unas de esos ejemplos, hermanos, de esta embriaguez y sensibilidad que podemos adquirir en nuestra vida es la desobediencia. Muchas veces somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y también la impaciencia, la ingratitud, el orgullo, el engaño, la tristeza, la mentira, el adulterio. A ser desleal también nos trae esa embriaguez y insensibilidad, el egoísmo, el enojo, el hurto, la avaricia, el odio, las malas palabras que a veces decimos también nos traen embriaguez, insensibilidad, ¿verdad? Somos insensibles a las demás personas cuando salen malas palabras de nuestras bocas, ¿verdad? Por eso la palabra dice que debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca, porque por nuestra boca se puede hacer una guerra. Una guerra puede ser en la casa, en el estado, en el país, en el mundo, por solamente las palabras de la que salen de nuestra boca, ¿verdad? También la injusticia y la falta de respeto. El respeto es lo primordial que debemos de tener nosotros como con nuestros prójimos, ¿verdad? Respeto primeramente a nosotros mismos para poder dar respeto, ¿verdad? A nuestros prójimos. Otras obras de que generan esta embriaguez y también que generan la insensibilidad, pero también generan que el Espíritu Santo se vaya alejando de nosotros como lo hizo con Sansón, ¿verdad? Al final el Espíritu de Dios dice que ya no estaba con él, ¿verdad? Entonces dice que uno de estos ejemplos es la lectura de los libros de magia.
este, las limpias de ramas o huevos. La pornografía, hermanos, también es una embriaguez e insensibilidad, drogas y bebidas embriagantes, palabras obscenas, brujerías o satanismo, obsesión y participación de la Ouija, videojuegos. Miren, ahorita en estos tiempos, yo he mirado que básicamente los niños la pasan la mayor parte de sus tiempos en los videojuegos, ¿verdad? Pero más que nada que sean videojuegos violentos, ¿verdad? Eso trae embriaguez, ¿verdad? Esos videojuegos donde salen con armas y matando gente y todo eso. También Halloween, los que festejan este día, ¿verdad? Películas sensuales o de terror, música de rock pesado, rock urbano. Todos estos son ejemplos, hermanos, de obras de embriaguez y sensibilidad que generan que el espíritu se vaya a nuestras vidas. Pero en la palabra dice Salmos 51:11, dice la palabra Dios, David, en este salmo dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es lo que le pide David, ¿verdad? Al Señor. Y nosotros debemos de confesar este salmo, ¿verdad? A nuestro Señor que no se quite de delante de nosotros y que no quite su Santo Espíritu de nosotros. Debemos como les digo, debemos de tener este salmo muy, muy metido en nuestro corazón para que siempre que nos sintamos solos y que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerza, vengan nuevas fuerzas por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas y podamos combatir por ese valle por donde estemos pasando, ¿verdad? Entonces, ese desierto también por problemas, cualquier problema, cualquier incertidumbre que esté pasando por nuestras vidas, declaremos este salmo, hermano, hermana, y Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Un poco más de obras que generan esta embriaguez y inseguridad. Vemos que como poco a poco se va dejando entrar al ser, como consultas de horóscopos, posesión de amuletos o talismanes. Esto vemos como, hermanos, que ya no es tanto que nosotros lo andemos buscando, esto se va metiendo en nuestras vidas, hermanos, a poco, así como la serpiente cuando habló a Eva, la habló sutilmente, ¿verdad? Y vemos que a veces nosotros buscamos estas cosas de consulta de horóscopos, posesión de amuletos y talismanes, lectura de la mano o lectura de café, consulta de adivinos y mentalistas, hipnosis, algunos tipos de tatuajes, perforaciones en la piel para piercings o anillos, pronunciación de conjuros, maldiciones sobre sí mismos o sobre otros, proyección astral y yoga, participación en el ocultismo, relaciones sexuales ilegítimas y perversiones sexuales. Todos estos son cosas que a veces vienen a nuestras vidas y nosotros a veces darnos cuenta, ¿verdad? Es así como trabaja el enemigo. Entonces debemos de tener en mente de que Dios no acepta todo esto, ¿verdad? Y que poco a poco todas estas cosas se han ido metiendo en el mundo, ¿verdad? Por donde quiera vemos que hay estas cosas como el yoga, ¿verdad? Aquí donde vivimos hay mucho de esto, que mucha gente hace el yoga. Amén. Pero que Dios nos libre de todo esto, hermano, hermana. Así que debemos de tener cuidado de abrazar y apasionarnos por Dalila, ¿verdad? Esta mujer que solamente traicionó a Sansón, ¿verdad? Que vemos que Sansón poco a poco fue dando lugar a la serpiente, fue perdiendo la sensibilidad al Espíritu de Dios y ya no cuidó el rechazar lo que estaba prohibido. Así que hoy nosotros, hermanos, decidimos que hemos de tener cuidado. Abramos nuestros ojos, hermanos, y oremos a Dios al respecto. Para terminar, hermanos,
Solo quiero decirles que tengamos en mente que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos dará las herramientas para tener las fuerzas como Sansón, porque la Biblia es el manual, hermanos, donde tenemos todas las respuestas y donde nosotros vamos a obtener esa fuerza para cualquier situación, cualquier enfermedad por la que estemos pasando, cualquier situación. En la palabra vamos a encontrar todas estas respuestas y veamos que estas fuerzas nos las va a dar espiritualmente, ¿verdad? Pero necesitamos también consagrarnos para Él, así como Sansón estaba consagrado y no caer nuevamente en las manos del enemigo, tipificando a Dalila, ¿verdad? Que nos trata de envolver con dulces palabras para sacarnos los ojos espirituales y dejarnos con una ceguera espiritual de tinieblas, hermanos. Es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Entonces no dejemos que la pasión por las mujeres, como dice la palabra, que nos habla de orgullos, ¿verdad? Nos roben nuestra unción, hermanos. No dejes que el orgullo que haya en tu corazón, el orgullo pueda más que el amor de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Y termino con esta palabra, hermanos, en Apocalipsis 14:4. La palabra dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Pido a Dios que todos estemos en esta palabra, en Apocalipsis 14:4, cuando todo haya terminado, hermanos, y que nosotros seamos estos vencedores, ¿verdad? Que nosotros seamos quienes hayamos seguido al Cordero por donde quiera que Él fue y que estemos en la presencia del Señor. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, hermanos, para mi vida, y que espero que este estudio haya tocado tu corazón y lo poco o lo mucho que haya tocado, hermano, nuestra vida, este tema. Oremos esta noche para que Dios selle, hermanos, este estudio. Y te pedimos, Señor Jesús, Padre amado, primeramente te damos las gracias por tu palabra, Señor Jesús, Padre amado. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor Jesús, selles esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor Padre amado. Que tú nos permitas, Señor Jesús, estar ante tu presencia, Señor Jesús, Padre amado. Señor Jesús, danos la fortaleza como se la diste a Sansón, Señor Jesús, pero dánosla espiritualmente, Señor Jesús, Padre amado. Señor Jesús, ayúdanos a no cometer esos errores, Señor Jesús, Padre amado. Ayúdanos a no envolvernos con el orgullo, Señor Jesús, Padre amado, que tipifica al enemigo, que tipifica a Dalila, Señor Jesús, Padre amado. No nos dejes, Señor Jesús, Padre amado, a llegar a esa ceguera espiritual, Señor Jesús, Padre amado, a que los demonios saquen nuestros ojos, Señor Padre bendito, sino por el contrario, Señor Jesús, Padre amado. La palabra dice que tu palabra es luz, Señor Padre amado, para alumbrarnos nuestro camino, Señor Padre amado, Señor Jesús. Sigue alumbrando este camino, Señor Padre amado, cual tú nos regalaste, Señor Jesús, con tu palabra, Señor Jesús, y permítenos llegar al final, Señor Jesús, Padre amado, a llegar, Señor Jesús, a mirar tu rostro, Señor Padre amado, estar contigo en esa nueva ciudad, Señor Jesús, Padre celestial. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, Padre amado, en esta tarde, Señor Padre bendito. A ti sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor Padre amado. Muchas gracias, Señor Padre amado. Hermano, hermana, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano. Hasta la próxima.